Hola, pues realicé este video con la finalidad de poder explicar un poco acerca de la plasticidad morfológica en hongos y cómo esta característica, pues estos mecanismos le funcionan a estos organismos o a estos microorganismos, a los hongos, pues para poder sobrevivir en ambientes en los que quizás antes era muy difícil sobrevivir. Y precisamente, pues esta es una de las características más importantes que se consideran y que se estudian en los hongos patógenos primarios. Es una característica que se comparte entre estos hongos de importancia a nivel clínica, que son considerados como patógenos primarios. Estos hongos patógenos primarios tienen otra característica en común, además de su plasticidad morfológica, que pues está muy relacionada también esta característica, y es que se transmiten a través del aire, tienen una transmisión aérea y eso les permite estar de una forma saprófita a pasar a una forma patogénica principalmente en el tejido pulmonar. Una vez que se instalan estos hongos en el tejido pulmonar, lo que sucede es que generan o producen una forma distinta. En este caso, la mayoría de ellos, pues, sintetizan una forma o son capaces de producir levaduras o hifas, dependiendo del hongo del que hablemos, pero esta forma o este cambio, esta transición en su morfología les permite precisamente convertirse en estos hongos patógenos y ocasionar infecciones sistémicas. Una vez que se instalan en el tejido pulmonar, puede ser muy fácil que lleguen al torrente sanguíneo y transferirse hacia otros órganos o hacia otros sistemas. Y por eso es que muchos de ellos pues, son hongos que generan micosis sistémicas. Generalmente también otra particularidad que tienen es que atacan o son muy comunes en pacientes inmunocomprometidos y pues como sabemos esta condición en muchos pacientes que están en hospitalización o en otras condiciones, pues les es mucho más fácil a estos hongos generar infección y más adelante vamos a ver esto a qué se debe, ¿no? Así que en términos generales, pues esta plasticidad morfológica en los hongos les permite ser patógenos, les permite colonizar, infectar zonas o tejidos u órganos que generalmente pues no podrían, ¿no? Sin esta capacidad de transición morfológica o de plasticidad morfológica, difícilmente estos hongos podrían ocasionar infecciones en seres humanos y en animales también. Y pues básicamente lo que estamos viendo en esta figura es justamente esa capacidad, ¿no? De por un lado tener una morfología miceliar y por otro lado tener una morfología de levaduras, ser levaduriformes, ¿no? Precisamente a eso hace referencia esta plasticidad morfológica. Así que lo que debe quedar claro en primer lugar es que esta es una característica que se refleja principalmente en hongos reconocidos como patógenos primarios. Más adelante vamos a ver cuáles son algunos ejemplos. Número dos, que su transmisión es a través del aire. Y la forma, aquí en esta transmisión aérea está involucrada tanto la forma saprófita como la forma patogénica. Más adelante vamos a ver por qué. Y son hongos que atacan principalmente a pacientes inmunocomprometidos. Eso sería pues lo principal a recordar en esta primera parte. Y después tenemos algunas otras características importantes para lograr entender por qué a lo largo de la evolución los hongos adquirieron esta capacidad de cambiar de forma, porque básicamente eso es, ¿no? A lo que nos referimos cuando hablamos de plasticidad morfológica, o nos referimos a esta capacidad que tienen los hongos específicamente, porque aquí obviamente estamos hablando de hongos. Nos referimos a esta capacidad que tienen los hongos de cambiar de forma dependiendo del nicho ecológico en donde se encuentren. Realmente a eso hace referencia la plasticidad morfológica. Y de entrada, ¿cómo fue que los hongos empezaron a adquirir esas capacidades? Bueno, de entrada sabemos que antes los hongos no tenían la capacidad
pues para soportar estas temperaturas altas, altas entre comillas, porque realmente 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal a la que se encuentran nuestros órganos, nuestros tejidos, pues es una temperatura alta, ¿no? Que no podrían soportar la mayoría de los hongos. Por eso es que muchos de ellos no son patógenos para nosotros. Es decir, estamos en convivencia con esporas, con hongos de muchos tipos, de muchos géneros, de muchas especies, pero realmente no nos ocasionan infección o ningún tipo de infección porque nuestra temperatura interna no se los permite, no les permite reproducirse, realmente son temperaturas altas. Imagínense que un hongo o esporas de un hongo o una levadura está muy felizmente colonizando, no sé, suelo, agua, una planta, el medio ambiente, ¿no? Obviamente esas temperaturas, bueno, ahorita con el cambio climático probablemente ya tengamos un escenario distinto, pero de manera general, pues esas temperaturas o cuando hablamos de una temperatura ambiental nos referimos básicamente a 25, 27, ni llegar a los 30 grados, ¿no? A eso nos referíamos con una temperatura ambiental normal, por así decirlo. Y obviamente al ingresar a nuestro cuerpo esa temperatura incrementa a 37 grados centígrados, así que la mayoría de estos hongos no puede soportar ese cambio de temperatura tan grande. Así que lo que han hecho estos hongos en particular que tienen esta capacidad, pues es desarrollar ese mecanismo, ¿no? Para lograr sobrevivir en estas temperaturas pues altas, ¿no? 37 grados es realmente una temperatura elevada para un hongo que vive en el medio ambiente a 25, 27, 29 grados centígrados. Así que pues a lo largo del tiempo se han desarrollado estas estrategias para que estos hongos puedan resistir estas altas temperaturas y de esta manera pues también se pueda evadir el sistema inmune del huésped. Y cuando hablamos de huéspedes, pues aquí nos referimos también a plantas, incluso animales, que sería lo más cercano a nosotros, ¿no? Que algunos de ellos tienen también estas temperaturas internas pues elevadas, insectos y humanos. Así que los hongos, definitivamente, una de las características principales es que se han logrado adaptar, ¿no? O sea, evolutivamente han sabido sobrellevar todas estas condiciones y eso es lo que los ha hecho realmente muy exitosos. Y dentro de ese éxito que han tenido se encuentra, pues, justamente esto, ¿no? Ser capaces de colonizar nuestros tejidos a 37 grados centígrados. Entonces, imagínense que a temperatura ambiente, la temperatura normal, 25 grados, se encuentran en una forma con una morfología que ahorita vamos a ver y cuando ingresan a nuestro organismo se convierten a una forma totalmente distinta. Imagínense lo asombroso de este asunto, de esta situación, que tengan la capacidad de cambiar de forma debido pues a la temperatura, ¿no? Esa es realmente una ventaja evolutiva, ha sido yo creo que uno de los principales mecanismos exitosos que han desarrollado este conjunto de hongos. Así que realmente lo que pasa es que hay hongos patógenos que están en el medio ambiente, se transfieren hacia los seres humanos a través pues, de la inhalación de estas esporas y lo que sucede en el cuerpo, en el organismo, es que pues, a estas temperaturas elevadas estos hongos no podrían sobrevivir si no tuvieran esta ventaja, ¿no? Y lo que buscan es justamente proliferar y colonizar, en el caso de estos hongos, pues el tejido pulmonar. Una vez que están ahí, pues salen a través de la exhalación y se pueden diseminar a lo largo pues de otros organismos, ¿no? En el medio ambiente. Esto es solo un esquema general, no quiere decir que así suceda el mecanismo de transmisión de los hongos con la plasticidad morfológica, porque precisamente esa es otra de las condiciones que se deben de cumplir o que se cumplen. La transferencia o la transmisión de estos hongos generalmente no sucede de persona a persona, precisamente porque debe de haber en el medio ambiente pues esta tolerancia para que puedan sobrevivir primero en el medio ambiente y después esas esporas generadas que sean transferidas al ser humano a través de la inhalación precisamente de estas esporas. Más adelante lo vamos a ver a detalle cuando veamos a los hongos patógenos primarios que ocasionan micosis sistémicas. Inician como una micosis pulmonar y después se diseminan por el torrente sanguíneo.
Y bueno, realmente ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta plasticidad morfológica? Esta plasticidad morfológica la pueden ustedes ver con el término de dimorfismo o de polimorfismo. Y pues básicamente hace referencia a lo mismo, ¿no? Dimorfismo cuando tenemos dos formas o polimorfismo cuando tenemos más de dos formas en las que se puede presentar alguna célula, ¿no? En este caso, los hongos. O sea que bajo estos, pues, para efectos de esta materia, pues así lo vamos a abordar, ¿no? Como plasticidad morfológica, lo mismo que dimorfismo y lo mismo que polimorfismo. Aunque estrictamente hablando, pues hablaríamos de dimorfismo cuando el hongo tenga la posibilidad de generar dos formas o polimorfismo cuando tenga la capacidad de generar más de dos formas distintas, ¿no? Pero en términos generales, pues a eso hacemos referencia cuando hablamos de la plasticidad morfológica o el famoso switch morfológico, que sería pues básicamente el mismo mecanismo. Así que por un lado tenemos a un hongo filamentoso, que es esto que ustedes ven en la imagen del lado izquierdo, este hongo filamentoso. Yo creo que muchos de ustedes sí los ubican, son estos hongos filamentosos que crecen básicamente en cualquier lado, ¿no? En una fruta, en un pan, en una tortilla que ustedes dejen almacenar por un largo periodo de tiempo, empiezan a ver los filamentos cómo empiezan a crecer. O si ustedes tienen unas placas de cultivo contaminadas o lo que es, o si están creciendo hongos en particular, pues pueden ver esos filamentos creciendo en la placa Petri, ¿cierto? Y generalmente la temperatura a la que nosotros ponemos a crecer esos hongos, y de hecho eso está también en la normativa, esas placas deberían incubarse entre 22 a 25 grados centígrados, ¿no? Incluso temperaturas menores crecen estos hongos filamentosos, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando estas esporas o estos hongos que tienen esta capacidad, aquí yo creo que hay que hacer un paréntesis, no todos los hongos tienen la capacidad de plasticidad morfológica, solo algunos y ahorita vamos a ver cuáles. No todos la tienen, pero si nosotros tuviéramos un hongo en el laboratorio que tiene esta capacidad de plasticidad morfológica y por un lado incubamos una muestra a 25 grados centígrados, vamos a ver el crecimiento filamentoso o el famoso crecimiento saprófito, ¿no? En el ambiente o a temperatura ambiente. Y si por otro lado cultivamos otra muestra y la incubamos a 37 grados centígrados, lo que vamos a ver es un crecimiento totalmente diferente en esta forma de levaduras como más circulares, cremosas, es decir, una morfología totalmente diferente y en donde vemos que el único cambio que hacemos pues es precisamente la temperatura. Y de hecho así es como se empiezan a descubrir estos cambios o estas transiciones morfológicas. En este caso es un ejemplo de Sporotrix skenki cultivado a 25 y a 37 grados centígrados. Es decir, en el laboratorio podríamos hacer este tipo de experimentos con un hongo que tenga esta famosa característica de plasticidad morfológica. ¿Y qué es lo que sucede? Esto es a nivel in vitro, ¿no? ¿Qué sucede in vivo? Es que, bueno, tenemos un hongo patógeno en este estado filamentoso y si estas esporas en los filamentos ingresan a nuestro sistema, a nuestros pulmones, bueno, nosotros tenemos esta temperatura, ¿no? Nosotros estamos a 37 grados centígrados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el tejido pulmonar estas esporas empiezan a convertirse o a llevar a cabo esta transición morfológica y convertirse en levaduras. ¿Cuál es pues la causa de esto? Es pues básicamente a nivel de genes, ¿no? A nivel de genes, estos hongos tienen genes que les permiten hacer estas transiciones y pues a lo largo de la evolución, una de dos, o han mutado algunos genes relacionados a la resistencia a la temperatura o han sido capaces de adquirir estos genes por transferencia horizontal. Cualquiera de esos dos escenarios, pues se ha estudiado como posibilidad de cómo fue que adquirieron los hongos esta capacidad de plasticidad morfológica. En cualquiera de los casos, pues sí son características que tienen que ver con su genética, ¿no? Y eso es pues que desde el principio de esta materia vimos, ¿no? Como los hongos tienen una
gran capacidad genética, metabólica, características de reproducción sexual, asexual, y ahora estamos viendo esta otra característica importantísima que es la de la plasticidad morfológica. Y eso es, yo creo que parte de por qué son tan relevantes los hongos, por qué son tan interesantes, por qué es tan emocionante estudiarlos, ¿no? Realmente tienen muchísimas características, muchas funciones, muchas capacidades, y esta es una de ellas. ¿Y por qué la estudiamos? Porque realmente está muy relacionada con su capacidad de causar enfermedad, ¿no? Con su capacidad patogénica. Y bueno, de las características de la plasticidad morfológica, una es que es una transición morfológica reversible, es decir, podemos tener por un lado un hongo filamentoso, cambiarlo de temperatura y convertirlo a levadura o viceversa. A eso hace referencia con que es una capacidad reversible. Se puede hacer o llevar a cabo en el laboratorio en algunos casos, no en todos, y lo vamos a ver más adelante ya cuando vayamos parte por parte viendo cada uno de los hongos que tienen esta característica y que son patógenos primarios. Eh, Ocasionan infecciones en humanos, es pues, una característica que se comparte, obviamente. Así fue como se empezaron a descubrir que, bueno, por un lado estaban filamentosos y cuando uno observaba el tejido infectado, se daba cuenta que ya no tenían la forma original, o sea, que ya habían cambiado su forma a levadura. El cambio morfológico sucede en el huésped y a todo este proceso pues se le conoce como el proceso infeccioso, ¿no? Es decir, uno adquiere un filamento, una espora del medio ambiente y a 37 grados centígrados en el tejido pulmonar se convierten en levaduras o en alguna otra forma, ¿no? Estos son algunos ejemplos, digo levaduras porque es uno de los ejemplos, pero puede suceder alguna otra transición distinta, ¿no? Como que es lo que tenemos aquí en esta imagen. De entrada tenemos el caso de Candida albicans. Nosotros conocemos generalmente a Candida albicans como una levadura y ya, ¿no? Fin de la historia. Pero lo que se ha descubierto recientemente es que cambios en el sistema inmune del huésped, cambios en la temperatura, incluso mutaciones o adquisición de genes le han permitido a Cándida sobrevivir a presiones selectivas, ¿no? Como la presencia quizás de antifúngicos, eh, la propia temperatura, incremento de temperatura, etcétera. Bueno, Candida albicans tiene la capacidad también de generar hifas para ir adquiriendo más nutrientes a lo largo del tejido, ¿no? Ir expandiendo su reinado, por así decirlo. Entonces ya no solo la podemos estudiar como una levadura, sino una levadura que tiene la capacidad de producir pseudohifas o hifas. Y a eso es a lo que le llamamos en este caso, pues la famosa transición morfológica de Candida albicans. Levadura, pseudohifas o hifas. Y pues estos procesos son reversibles. También tenemos el caso de Malassezia. Malassezia es otra levadura que está presente en nuestra microbiota normal. Y esta es una levadura que también tiene la capacidad de generar hifas y pseudohifas. Es el mismo caso de Cándida. Tenemos el caso de coccidioides, en donde hay la formación de una esférula y en el interior hay endosporas. Tenemos el caso de Cryptococcus. Este es un caso muy particular. Ya está estudiado, sin embargo, yo creo que también las investigaciones están todavía dirigidas un poco en cuanto al mecanismo, ¿no? Es decir, qué es lo que hace o qué es lo que utiliza, qué mecanismo utiliza, qué recursos utiliza Cryptococcus para poder llevar a cabo todas estas transiciones morfológicas. Imagínense que de ser una levadura con una cápsula de melanina, pase a agrandar esa cápsula de melanina, ese es un escenario, pase a ser microcélulas, o sea, células muy pequeñitas, pase a ser células irregulares o pase a ser células enormes, células titánicas, en donde la levadura se ve agrandado y a lo mejor la cápsula también. Entonces, todos estos escenarios son los que pueden suceder en esta transición morfológica cuando está en el huésped, ¿no? Principalmente en el tejido pulmonar. Y estos son otros ejemplos precisamente de estos hongos dimórficos. Estos hongos están relacionados a micosis sistémicas y es lo que vamos a ver a continuación. Por eso es importante que se entienda este tema.
para que se pueda entender el diagnóstico, porque obviamente con las técnicas de diagnóstico, por ejemplo, una biopsia, lo que vamos a ver en esa biopsia de tejido pulmonar o de cualquier otra herida, obviamente no va a ser esto, no va a ser la morfología saprófita o la morfología filamentosa. Obviamente no vamos a ver esto. Lo que vamos a ver en una biopsia de un tejido infectado, pues van a ser las levaduras, las esférulas, ¿vale? Por eso es importante que se comprenda este tema. Esta es la forma en la que se transmite y esta es la forma en la que los vamos a ver en las biopsias, en el tejido infectado. Y algunos ejemplos justamente de este tipo de hongos son blastomices, coccidioides, histoplasma, paracoccidioides y sporotrix. Son los ejemplos yo creo que más representativos. Hay otros que tienen estas capacidades de dimorfismo, de polimorfismo, pero de manera general son estos los más importantes, los más estudiados en términos de micosis sistémicas, ¿sale? Y in vitro, cualquiera de los casos, siempre va a estar presente la forma filamentosa, por eso ustedes ven aquí la palabra mold. En inglés, acuérdense que es filamento o los famosos mohos, ¿no? Lo que veíamos al inicio de la sesión. Entonces, hongos filamentosos, mohos, así es como están en el medio ambiente a 25 grados centígrados. Y lo que nosotros adquirimos antes de infectarnos, pues son estas esporas, ¿no? Estas esporas que se liberan al medio ambiente es lo que se transfiere a un ser humano o a un animal y ya en el tejido pulmonar lo que se va a obtener o en lo que se va a convertir esta espora, pues son en estas levaduras, ¿no? Levaduras, esférulas en el caso de coccidioides y lo demás igual levaduras. Entonces, a eso es justamente a lo que le llamamos esta famosa transición morfológica. Esta lista de hongos pues están si están o si los encontramos en el medio ambiente o si los cultivamos a 25 grados centígrados, lo que vamos a observar son hongos filamentosos. Pero en el tejido pulmonar principalmente, si nosotros hacemos biopsia o diagnóstico, lo observamos bajo el microscopio, lo que vamos a ver son levaduras o esférulas en el caso de coccidioides. A esto es a lo que le llamamos transición morfológica. Imagínense la capacidad que debe tener este hongo para llevar a cabo incluso cambios de forma. Y ojo, aquí dato muy importante, esto no tiene absolutamente nada que ver con sus capacidades de reproducción. Eso es un tema totalmente distinto y les hago énfasis en esto porque muchas veces se confunde, ¿no? La capacidad de dimorfismo, la plasticidad morfológica en términos de reproducción sexual o asexual. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, un hongo pudiera tener esta capacidad de transición morfológica y además tener la capacidad de reproducirse vía sexual o vía asexual. Imagínense las posibilidades que tiene este hongo de éxito en el medio ambiente, en animales, en seres humanos, de replicarse, ¿no? Entonces, conforme van adquiriendo más características, más funciones, más mecanismos, pues eso los va haciendo incrementar su nivel de éxito en términos de replicación, ¿no? Por eso es una característica súper relevante, interesante. Y bueno, esto lo vamos a ver a detalle más adelante, pero solo como introducción para que se den una idea de cuáles son los hongos que tienen esta capacidad. Tenemos a Sporotrix kenki, esta es la enfermedad, esporotricosis, su distribución geográfica. Si se fijan, la mayoría de las regiones en donde se distribuye son regiones semiáridas o que tienen desiertos o que tienen bosques, porque esas zonas geográficas son generalmente en donde es más fácil que se diseminen estas esporas. Estos son los huéspedes principales, en la mayoría de los casos son perros, gatos y seres humanos, ¿sale? Hábitat usual generalmente es suelo, medio ambiente, plantas, raíces, suelo, excretas de animales infectados, etcétera. Entonces, si se fijan, son características casi que se comparten entre todos los hongos que tienen esta capacidad de plasticidad morfológica. Otra cuestión importante es que su transmisión es aérea, hay infecciones a nivel pulmonar que se pueden convertir en sistémicas y pueden causar infecciones en la piel, en los nódulos,
perdón, hacer nódulos en la piel, otros órganos, diseminarse. También si se fijan, son características que se comparten, son muy similares todas estas características en los cuatro casos, ¿no? Sporotrix, blastomices, coccidioides, histoplasma y paracoccidioides. Son características que se comparten. Aquí está el nombre de la enfermedad, la distribución geográfica, si le ponen atención, como les comentaba, casi siempre son regiones semiáridas o boscosas, porque es muy fácil la diseminación de esporas. Los huéspedes casi siempre son los mismos, perros, gatos, seres humanos, y los hábitats igual, casi siempre suelo contaminado, raíces, la materia fecal, etcétera. Y las lesiones también son en muchas ocasiones compartidas, el tipo de lesiones, porque generalmente tienen los mismos mecanismos de patogenicidad. Y les dejo este recurso porque no sé si han visto una película que tiene un nombre similar de criaturas fantásticas o algo parecido, criaturas fantásticas y dónde encontrarlas. Bueno, pues aquí en este caso los hongos son de verdad que son criaturas fantásticas por todas las capacidades que tienen. Ya hemos hablado de algunas y yo creo que esta es de las más emocionantes para estudiar. Acuérdense que hasta el momento mucha de esta información se sigue estudiando, son o hay estudios todavía en curso muy importantes, igual y si les interesa esta parte, yo creo que sería un área de oportunidad importante, sobre todo porque viene mucho el tema de el cambio climático, cómo el cambio climático está impactando en la evolución de estos hongos. Si de entrada, pues ya muchos de ellos generaron esta capacidad, pues ¿qué nos esperan, no? Con estos incrementos en la temperatura ambiental. ¿Será más fácil? Y esa es una de las preguntas que se intenta responder. ¿Será más fácil que los hongos adquieran mecanismos para sobrevivir a altas temperaturas con estos cambios climáticos? Y si esos mecanismos que van a ir desarrollando con respecto a estos incrementos de temperatura ambiental les van a permitir afectarnos, colonizarnos con mayor facilidad, ocasionar infección en seres humanos con mayor facilidad, es una pregunta importante, ¿no? Interesante y es lo que se está estudiando en estos momentos, cómo el cambio climático impacta los mecanismos de colonización de los hongos. Eso nos va a generar un impacto negativo en salud pública? Son preguntas que se están intentando pues responder ahora con todo esto del cambio climático, ¿no? Y ahí solo se los dejo para si le quieren dar una revisada a todos estos hongos fantásticos, ¿no? Aquí dice la diversidad oculta de los patógenos fúngicos dimórficos, que es justamente esta capacidad que estamos revisando. Y aquí les dejo los links que utilicé como referencias para las imágenes o para el texto, por si les quieren dar una revisada extra. Las preguntas las vemos durante la sesión. Eh, pues nada, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda, pues ya saben, lo podemos resolver